Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Héctor Layos Durango, estudiante de la Digital. Mi grupo está conformado por Diana González Quiseno, eh, Luisa Fernanda Vélez Giraldo, Diana Carolina Trujillo. El día de hoy o la noche de hoy, pues les quiero hablar acerca de nuestro proyecto integrador o nuestro proyecto que trabajamos durante todo el semestre, ¿cierto? Que consiste en procesos resilientes en familias que enfrentan el desplazamiento forzoso intraurbano. Es un flagelo que se vive en la ciudad de Medellín, en todo Colombia, pero particularmente les queremos como dar a conocer la totalidad o lo que hicimos durante este valioso tiempo en compañía del docente. El desplazamiento forzoso intraurbano. El desplazamiento intraurbano en la ciudad de Medellín ha tenido un proceso de crecimiento importante en las últimas 2 décadas debido a que los múltiples factores por los que se produce también se han aumentado y se han intensificado, creándose una alerta en las entidades del Estado responsables de la competencia de estos casos, ¿cierto? Pues según la Alcaldía de Medellín. Dados los escenarios actuales de violencia en nuestro país y principalmente en nuestra ciudad de Medellín, encontramos gran cantidad de personas que han sufrido el desplazamiento forzado, refiriéndonos hacia personas o familias que por acciones de intimidación, muertes, reclutamiento, menores, violaciones, vacunas, secuestros, entre otros, que obligan a las familias a abandonar su residencia y ubicarse en otros lugares con sus familias para así proteger sus vidas. A partir del análisis de contexto y la dinámica del desplazamiento forzoso intraurbano en la ciudad de Medellín, entiéndase como un proceso complejo. Se deduce que pues, la mayoría de estas víctimas se sienten abandonadas e invisibilizadas, además de considerar que existe una falta de protección para sus derechos. La ciudad de Medellín ha sido históricamente pues, un espacio receptor de víctimas del desplazamiento forzado en Colombia, pero también ha sido una ciudad con situaciones complejas de violencia que han generado muchas víctimas al interior de la ciudad, no solo las que recibimos, sino también las que se generan acá al interior. El desplazamiento interurbano ha sido una realidad en Medellín desde hace muchos años, pues eso no es algo nuevo. Y ha crecido al mismo nivel que crece la población y sus conflictos. Según la alcaldía de Medellín, en el 2019, 2 estudiantes de la Universidad de Antioquia, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, realizaron importantes investigaciones en el año 2004, con el objetivo de conocer las razones por las cuales se genera el desplazamiento, identificando dentro de la población mecanismos de resistencia social y reorganización de la población desplazada. Fue una investigación de tipo exploratoria y descriptiva, analítica, dentro de la cual se evidencia que no existen políticas adecuadas en las que se encuentre el desplazamiento intraurbano, o sea, que se atiendan bien desde las políticas públicas, pues el Estado no tiene la capacidad para atender esta problemática en su totalidad, entendiendo que la realidad va más allá, el desplazamiento de campesinos hacia las ciudades, pues la guerra de territorios y el conflicto armado en Colombia. Y principalmente dentro de la ciudad de Medellín han convertido esta problemática en cifras importantes. Esta investigación se realiza también para así conocer cómo son los procesos resilientes en familias que enfrentan el desplazamiento forzoso intraurbano en la ciudad de Medellín, además de identificar cómo comprenden su situación para encontrar motivaciones que sirvan para adaptarse a los nuevos cambios de sus vidas en estas circunstancias. Se basará en la metodología cualitativa, ¿sí? De observación, de análisis, de preguntas, de datos cualitativos, utilizando la historia oral y el estudio de campo. Se propone realizar entrevistas a personas y familias que hayan vivido el desplazamiento forzoso intraurbano y que
por medio de la narración de sus historias, se logre generar una conversación que favorezca la construcción de significados, ¿sí? Y detrás de esto hacer unos análisis también psicológicos a cada situación. A la reflexividad, llevándolos de esta forma a encontrar pues un sentido a la experiencia vivida. Se pretende describir a través de los relatos de qué manera enfrentaron estas situaciones y los mecanismos de resiliencia que utilizaron para que el hallazgo de sus fortalezas y potencialidades internas saliera a flote, ¿sí? Además de cómo utilizan los medios que existen en su entorno para plantear un nuevo plan familiar que les permita proyectar una nueva vida. Para llevar a cabo una investigación con este tipo de técnica es necesario pues realizar una selección minuciosa de aquellas o a quienes se van a entrevistar. Concretamente en los participantes que pueden ser los representantes formales o informales de grupos sociales y cuyas opiniones reflejan en cierta medida el pensamiento del grupo que pertenecen o al que pertenecen, perdón, en este caso las víctimas del desplazamiento forzoso. Este tipo de entrevistas generalmente se realiza una muestra pequeña, puesto que el tiempo necesario para llevarlo a cabo hace imposible un sondeo a la población en general. Además de que por la cantidad de información y la poca capacidad de codificarla, hace que su sistematización en grandes volúmenes sea casi imposible o sea difícil, de difícil consecución. La información recabada por este medio aporta datos mucho más detallados que aquella recogida mediante el cuestionario, ya que se puede profundizar en situaciones que a través de este no es posible debido al volumen de entrevistados. La información obtenida a través de esta técnica sirve para efectuar análisis de tipo cualitativo, ¿cierto? Nos da una gran diferencia ahí entre el formulario y las entrevistas, y más que queremos tener un componente psicológico para analizar de las entrevistas. Entonces, en este sentido, se nos hace mucho más práctico las entrevistas. Para efectos de este trabajo se elige la herramienta hermenéutica, la cual nos ayuda a la observación objetiva de identificar significados ocultos que permiten interpretar de la mejor manera palabras, gestos o cualquier acto que ayude a explicar sucesos y acontecimientos vividos en los que se encuentran inmersas las historias de vida, en el caso de las familias, con procesos de desplazamiento forzoso interurbano, que permita la recopilación de elementos que nos sirvan para comprender las realidades de estas familias en sus procesos resilientes por medio de relatos de historia de vida. Desde la perspectiva general en la hermenéutica, a través de los procesos de autoconstrucción y autoconocimiento del ser humano, enseña cómo el ser humano no es, sino que llega a ser, ¿sí? No se conoce, sino que llega a conocerse. Es un proyecto de existencia y de conocimiento que permite a su vez interpretar las realidades, las cuales no se dan de una misma forma, sino que son cambiantes, puesto que el ser humano vive en constante cambio, conoce, aprende y se ve transformando y se va transformando con el tiempo, ¿sí? Para comprender las intenciones, las interacciones y la forma de convivencia de las familias, se pasa por el filtro de la interpretación, que da cuenta de cómo se piensa a sí mismo, se reflexiona, cómo interactúa y relaciona con los demás en la cotidianidad, ¿cierto? Carner nos decía: observa que el entendimiento del mundo se produce por las tradiciones, por la realidad histórica y social. Cualquier conocimiento de las cosas que viene mediado por una serie de prejuicios, muchas veces expectativas recibidas por la tradición que determina, orienta y limita la comprensión. La resiliencia
como un nuevo enfoque mediante el cual se puede abordar el desplazamiento forzado en Colombia, con el objetivo de hacer una reflexión acerca de la doble condición, situación de víctimas y situación de sobrevivientes en las familias campesinas del país. Concluyendo entonces que la victimología como disciplina propone que los niveles los cuales podrían aplicarse en familias de situación de desplazamiento, puesto que las familias producen un daño que va más allá de lo jurídico y la puesta en peligro de sus bienes y además de esto abandono por parte del Estado. Muchas gracias, profe, muchas gracias, compañeros, perdón. Esta es la socialización de nuestro proyecto. Muchas gracias por todos los conocimientos previos durante el semestre. Esperamos que todo siga muy bien. Muchas gracias, compañeros. Gracias, equipo.